Buen día, hermanos, ¿qué tal? Les pido que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 11. Y antes de leer, quisiera plantearles una pregunta. Hermanos y amigos que nos visitan, ¿por qué venimos cada domingo a la mañana a la iglesia? Y me refiero a el culto público de la iglesia. ¿Se imaginan que en vez de venir al culto y salir edificados, vienen al culto pero salen mal? En vez de salir animados, salen desanimados, incluso heridos. Eso sería bastante terrible para el propósito del cual es el culto. El culto es para venir a adorar a Dios y edificar a la iglesia. Pero en vez de que ocurra eso, en vez de que la iglesia salga edificada, imagínense que la iglesia salga dividida, ofendida, enojada. Bueno, ese es precisamente el escenario que tenemos. Y vamos a leer los versículos 17 al 22. 1 Corintios 11, 17 al 22. Pero antes vamos a orar para que Dios nos ayude. Sea Dios el centro esta mañana. No como en Corinto, que eran los hombres. Nosotros queremos que Dios sea el centro, se lleve la gloria y Él nos ayude. Padre Santo, Señor, recurrimos a ti una vez más para pedirte tu guía, tu dirección. Alumbra nuestros ojos para entender tu palabra. Quita cualquier cosa de nuestra mente que pueda estorbar, Señor, la correcta reflexión. Pero que no solamente quedemos asombrados con tu palabra, sino que realmente con convicción profunda podamos arrepentirnos al detectar, Señor, pecados en nosotros que no hayamos visto, al ver actitudes incorrectas y por sobre todo, Señor, al entender que el centro de todo eres tú. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Versículo 17 leemos: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Una porción bastante interesante. Nosotros estamos a punto, hermanos, de entrar a ver lo que es la institución de la Cena del Señor. Pablo va a hacer eso, pero antes hay algo que arreglar. Hay una perversión de la Cena del Señor. Estaba ocurriendo algo en Corinto, entre tantas cosas. Pablo había comenzado el capítulo 11 diciendo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y luego seguidamente Pablo dice: os alabo, hermanos, porque ustedes retienen las instrucciones, las tradiciones que os hemos enseñado. Pero al llegar en este versículo, él dice: pero en esto no os alabo. Y esto constituye casi como un paréntesis, porque empieza con el tema de que no les felicito por esto y termina con la misma frase. Antes de entrar a enseñar lo que es en el versículo 23, la cena del Señor, o la mesa del Señor, el memorial. Pablo tiene que resolver esto. Y esta porción es una fuerte advertencia, que por cierto, tenemos que recordar, y esto, hermanos, tener bien claro: cada vez que nos reunimos, eso no garantiza que saldremos edificados. Podremos reunirnos, podemos venir a la iglesia,
pero eso no significa que vamos a salir edificados. Y ese es el caso aquí en Corinto. Se reunían, pero no para lo mejor, sino para lo peor. Reunirse en sí mismo no es el fin. Y Pablo tiene que volver a explicar teológicamente esto. Noten que Pablo empieza diciendo que ellos se reunían. En aquel entonces no había un templo, ciertamente, como hoy. Nosotros dejamos nuestras casas y venimos a reunirnos aquí. Pero en aquel entonces se reunían probablemente en la casa del hermano más pudiente. Eran las iglesias en las casas. Y la forma en que la iglesia se reunía era primariamente como describe Hechos capítulo 2. Tenían las cosas en común, compartían el pan en las casas. Ellos tenían una reunión que vamos a ver enseguida llamada ágape, donde comían y luego terminaban con la cena del Señor. Pero algo pasó en Corinto que eso se fue pervirtiendo hasta que llegó a ser un desastre horrible, de no creer, como Pablo aquí, si pudiera Pablo hablar en nuestro idioma hoy, de no creer, va a decir Pablo, lo que estaba ocurriendo allí. Esta es la tercera vez que Pablo relaciona específicamente sus instrucciones según los informes que recibió. ¿Se acuerdan que él dijo, en base a los informes que recibió de los de Cloé? Esto dijo en el capítulo 1, capítulo 5 y aquí. Pablo responde a las razones. Hay que poner en contexto la iglesia reunida. Aquí la palabra clave que se repite mucho es cuando están congregada la iglesia, se reúne, la iglesia reunida. Esto es el culto. Entonces, habíamos visto en la porción anterior, ¿se acuerdan? Es solamente para mencionar el tema de la deshonra en lugar de gloria, con respecto a la cabeza, ¿se acuerdan? Bueno, Pablo sigue con el tema de la deshonra, pero ahora justamente es, deshonran a los hermanos más pobres y deshonran a Cristo con sus actitudes al celebrar de esta forma la cena del Señor. Pablo sigue con el tema de la deshonra, ese hilo conductor. Había hablado un capítulo antes, o dos, había hablado de lo que es la libertad en Cristo. Pablo aún tiene en mente la libertad en Cristo y cómo ellos, basándose en su libertad en Cristo, eran egoístas. Ahora, ¿qué significa congregarse? Porque es la palabra que más se repite aquí. Ustedes van a notar cuando vayan leyendo, porque no os congregáis. Versículo 18, cuando os reunís como iglesia. Versículo 20, cuando pues os reunís vosotros. Vean, esto es el contexto, que la palabra clave es, ellos se reúnen, se congregan como iglesia. No está hablando aquí de situaciones en la calle, en tu trabajo, esto es en el culto. Cuando se reúnen como iglesia por fin a participar, a adorar a Dios, a servirse unos a otros, es allí donde ocurrían estas cosas. ¿Y qué es congregarse? Bueno, enseguida pensamos en un grupo de personas, y correctamente, pero uno puede estar en un colectivo lleno de gente, y eso no es una iglesia. Lo que le distingue a la iglesia de cualquier otro grupo de personas es el propósito de la unidad espiritual. Hermanos, nosotros podemos estar en un teatro o en una cancha, podemos estar con mucha gente y no estamos unidos. Pero en Cristo, en la iglesia, cuando nos congregamos, nosotros tenemos que tener en mente que la unidad espiritual es el punto. Así que la Santa Cena se celebra en memoria del acto menos egoísta del mundo, la muerte de Cristo en lugar de los pecadores. Sin embargo, los corintios habían convertido ese acto menos egoísta, esa cena, en una experiencia sumamente egocéntrica. En lugar del rito que fomentara la unidad de la iglesia, ellos estaban desuniendo la iglesia con sus actitudes y caprichos. ¡Qué terrible! El acto más sublime de humildad para ellos era egocentrismo. En vez de unir la iglesia, como es la cena del Señor, ellos estaban dividiéndose.
mientras que unos se iban con hambre a participar, otros del derroche se emborrachaban. Y esto traía deshonra a los hermanos y a Cristo. El sermón esta mañana se titula entonces, hermanos, considerando el tema de la deshonra. Cuidemos de no deshonrar el sacrificio de Cristo en la cena del Señor. Tenemos que cuidar porque como creyentes vamos a participar. Es nuestro deber y nuestro privilegio participar de la cena del Señor. Pero cuidemos, hermanos, de no deshonrar a Cristo y a nuestros hermanos. ¿Cómo? Con tus acciones, con tus actitudes. ¿Cómo podemos deshonrar a Cristo? Vamos a ver 2 puntos. ¿Cómo podemos deshonrar el sacrificio de Cristo durante la Santa Cena? Aquí Pablo explica de 2 formas. En primer lugar, deshonramos a Cristo cuando causamos divisiones entre los hermanos. Versículo 18 al 19. En segundo lugar, deshonramos a Cristo al ser egoístas e irreverentes. Versículo 20 al 22. Y hermanos, hay que aclarar que la Santa Cena o el memorial, partir el pan, este rito, no es un simple símbolo, sino que es un llamado a la unidad, es un llamado santificador contra el pecado y un recordatorio potente de la obra de Cristo en la cruz. Cada vez que lo celebramos, como vamos a estudiar el siguiente domingo, cada vez que estudiamos la Santa Cena, que participamos de la Santa Cena, proclamamos la muerte del Señor. Sin embargo, en Corinto, la situación había sido totalmente al revés. La Santa Cena se convirtió en la peor de todas las reuniones. Muchos heridos, cristianos que no querían más ir a las reuniones, una oportunidad de burla, de humillación a otros. Esto tenemos que usar para recordar en el culto, en cualquier culto, hermanos, el centro debe ser y es Dios. Dios es el centro en cualquier culto. Primer punto entonces, cuidemos de no deshonrar el sacrificio de Cristo en la cena del Señor al causar divisiones. Versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Atiendan esto, hermanos, estamos viendo el primer punto. Causar divisiones. Ustedes piensan correctamente, bueno, dividir la iglesia es terrible, ¿cierto? Pero puede ser sutil, puede ser algo que no te des cuenta. Y es un fuerte recordatorio para nosotros como iglesia que podemos reunirnos y nuestras reuniones pueden, en vez de bendecir, quizás maldecir a otros. Y tenemos que analizarnos. Es un llamado al autoanálisis. ¿Para qué venimos hoy? Hermanos, ¿para qué venir realmente hoy a la mañana? ¿No tenías nada que hacer? ¿Venís con convicciones profundas por amor a Cristo? ¿Venís pensando en bendecir a tu hermano, en cómo servirle, en demostrarle tu amor? Toda la semana estuviste a las corridas, trabajando, inmerso en tu mundo laboral, y de repente ahora venimos y de tan acostumbrados 6 días trabajar a un ritmo frenético, venimos ahora un domingo y ya nos olvidamos qué teníamos que hacer. ¿Cuál es nuestra verdadera vida? ¿Cuál es realmente, escuchen, y cada uno debe responder, cuál es tu motivación esta mañana? ¿Es Dios tu suprema motivación hoy? ¿Qué pasó en Corinto? Ellos no pusieron a Dios como su máximo atractivo. Me recuerda a un salmo, hermanos. El salmo, no abran, yo les leo. El salmo 16, el salmista reflexiona sobre su comunión con Dios. Y David decía, atiendan esto. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Dios. No hay para mí bien fuera de ti. David decía, mi mejor bien. En este mismo salmo, David dice, Dios es mi herencia. Y termina el salmo diciendo, delicias a tu diestra para siempre. Hablando de la resurrección. El salmista
hace un despliegue y comienza a enumerar lo que es su comunión con Dios. Y lo que quiero notar aquí en este salmo es que una persona que tiene comunión con Dios actúa de forma enamorada con Dios, intensamente unida a Dios, dependiente de Dios, pero llamativamente está totalmente interesada de forma horizontal con sus hermanos, con el pueblo de Dios. Porque el Salmo dice en el versículo siguiente, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. El salmista se deleitaba en Dios. No existe bien para mí que esté fuera de ti, le dice a Dios. Pero mi complacencia es con aquellos que también aman a Dios. El salmista se deleitaba en Dios. Y hermanos, cada creyente genuino anhela estar con el pueblo de Dios. ¿Es ese tu anhelo? ¿Venís a la mañana hoy para verle al pueblo de Dios, a tus hermanos? Tristemente, en Corinto la situación era difícil. Muchos se iban para verle a sus enemigos, a sus jefes. Muchos eran esclavos. Había situaciones de clases distintas, una cultura controvertida y el culto era una situación incómoda. Se reunían para lo peor, no para lo mejor. Y Pablo dice, versículo 18, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, noten aquí Pablo va a hacer una lista de cosas. En primer lugar, dice Pablo. Y el lector que está leyendo quiere saber, bueno, a ver, el primer lugar, ¿y cuál es el segundo? ¿Y el tercero? Notablemente, al leer el texto, no encontramos el segundo ni el tercero. Entonces, ¿a qué se refiere? Es una forma de escribir común en Pablo. Pablo dice, en primer lugar, refiriéndose probablemente a lo más importante. Pablo dice, es de suma importancia, dice Pablo. Esta misma fórmula, abran sus Biblias ahí en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 8, vamos a ver la fórmula que escribe Pablo. Es la misma función gramatical. Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Vean, pero uno sigue leyendo y ya no hay uno segundo, y en segundo y en tercero Pablo ya no dice eso. En el capítulo 3, versículo 2, tomen nota, también dice Pablo, pues en primer lugar, dice, a los judíos se les dio la palabra. Y no dice en segundo lugar ni en tercero. Pablo está haciendo un énfasis con esto. Vamos de vuelta a Corintios. Versículo 18, pues en primer lugar, esto es algo de suma importancia. Cuando os reunís como iglesia, aquí el cuando pone el marco regulatorio de la acusación de Pablo. El problema estaba cuando se reunían como iglesia. Qué triste. Cuando se reúnen como iglesia, uno espera que, como dice la Biblia, se alienten al amor y a las buenas obras. Pero cuando se reunían como iglesia, sucedía lo opuesto. Oigo que hay entre vosotros divisiones, dice allí. Y en parte lo creo. Esto añade Pablo porque él había recibido el informe. Pero era tan terrible, Pablo pone una ventaja a la duda. Pablo dice, quizás están exagerando. Así que él agrega, para que no le acusen de que él juzga muy rápido, Pablo dice, en parte lo creo. Porque él está recibiendo un informe escrito de lo que estaba pasando en Corinto. Y conociendo las actitudes carnales descritas en el capítulo 3, ellos son carnales. Así que, en parte lo creo, dice Pablo, que este tipo de cosas ocurra en Corinto. Ahora, estas divisiones que están ocurriendo, ustedes pueden pensar que se refiere a las mismas del capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 10 en adelante, Pablo menciona que había divisiones en Corinto. Porque diciendo uno, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, había un cuarto grupo, cuatro partidos. Pablo dice, está mal. No se refiere, creemos que no se refiere a esas divisiones. Aquí se refiere a otras divisiones que tienen que ver más con un ambiente socioeconómico. Y esto habla muy potente aquí. Las divisiones en esta porción tienen que ver con dinero, entre los que tienen y los que no tienen. Si quiere decirlo de esta forma, entre los ricos y los pobres. Y el contexto va a echarnos
una fuerte reprimenda sobre esto. Estas divisiones se acrecentaban fuertemente durante las actividades de la iglesia, la celebración que hacía. Justamente en la celebración que precedía a el partimiento del pan. Y se puede obtener mucha información de los libros extrabíblicos. En Judas 12, por ejemplo, se menciona en vuestros ágapes. Ágapes era una reunión de amor, una cena de amor, una comida donde se reunían demostrando su amor cristiano, los cristianos. Voy a leerles un comentario cultural que aporta luz acerca de esta celebración, porque esta celebración previa a la Santa Cena fue la que fue tergiversada y convertida en una fiesta terrible. Dice este comentarista, desde otras partes de la literatura cristiana antigua, nos enteramos de que la Cena del Señor se celebraba en conexión con una comida fraternal a la cual se esperaba que cada creyente contribuyera según sus posibilidades. Normalmente, al llegar esta comida fraternal, llamada ágape, se observaba, al final de esa comida, se observaba la Cena del Señor. Se celebraba la Cena del Señor. Parece que los corintios no menospreciaban el valor ni la importancia de la Cena del Señor en sí. Lo que sí se aprecia, dice este comentarista, es que valoraban tanto el rito de la comida fraternal que la precedía, que llegó a ser según los caprichos de cada uno. Por lo tanto, les importaba poco lo que le acudía a los pobres y a los desfavorecidos. Fin de la cita. Piensen por un momento, había una cena, recuerden que se hacían en unas casas. Entonces, los más adinerados comenzaban a sentarse en ciertos lugares y los más pobres en el atrio, ya de entrada. Había clase social, los que eran esclavos y obreros versus los dueños de empresas, los poderosos. Estaban los que eran romanos, los que eran extranjeros, los judíos. Pueden imaginarse el choque cultural y cuando se reunían todos, el problema es que querían mantener esas distinciones. ¿Y qué mejor forma en una cena, cuando hay comida? Y cada uno se sentaba a la mesa y comía, ¿y qué me importa el resto? Lo que llegó a ser la comida de amor perdió totalmente el sentido de amor por culpa de los corintios. Ahora, ese es el contexto cultural para entender a qué se refiere con que hay divisiones entre ellos. Más adelante va a explicar más acerca de estas actitudes, pero ahora concentrémonos en las divisiones, porque dice el versículo siguiente, el versículo 19, porque es preciso, noten esto, que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Cómo es esto? Pablo dice que es necesario. Por un lado, Pablo critica las divisiones, pero por otro, Pablo dice, bueno, pero es necesario que ocurra. Hermanos, esto es muy difícil de explicar. En realidad, hay varias posturas sobre cómo interpretar este párrafo. Voy a agarrar la que creemos explica muy bien el contexto y tratar de razonar juntos. Un teólogo llamado Hayes explica lo siguiente, referido a este párrafo. Los textos apocalípticos a menudo advierten que en los tiempos de prueba se sacarán a relucir la verdad de los que profesan la fe. Y cita unos versículos. Los que son aprobados soportarán la prueba, mientras que los que no lo son se alejarán o saldrán de la comunidad. Según 1 Juan 2:9. ¿Se acuerdan del versículo que dice, salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros? Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero salieron, apostataron. Pablo reconoce la inevitabilidad de las divisiones en la comunidad. Pablo sabe que va a haber divisiones. Y Pablo sabe que las divisiones, si bien son tristes,
sirven para evidenciar quiénes son genuinos cristianos. Ese es el punto. Casi podemos decir que Dios tiene planeado que haya divisiones para verificar la autenticidad de la fe. ¿Por qué? Porque en una división donde los pecadores sacan a relucir su verdadero carácter. En tiempo de persecución, un falso creyente no va a sufrir. Solamente un creyente genuino sufre por el Señor. Estas divisiones que ocurren en la iglesia, hermanos, aquí en este contexto en particular se ve específicamente, como dijimos, en base a la economía. Y tenemos que decir que al terminar el culto esta mañana y cada domingo aquí, cada uno se acerca a hablar con quien se lleva mejor y no está mal eso. Pero podríamos pensar que allá en Corinto la situación era aberrante. Ellos hacían grupos, clases discriminatorias. Lo que, imagínense, de lunes a viernes, un patrón y los esclavos no se tocaban, no se trataban. Pero en el fin de semana, este patrón es cristiano, el esclavo son cristianos y vienen juntos al culto. Este patrón, que es cristiano, que él va a querer mantener su distancia, sus privilegios, según él, según el mundo, separado de este esclavo. Así que cuando termina el culto, él no va a querer tener tratos ni roces para demostrar su pompa. Y esto estaba ocurriendo en Corinto. Pregunta, ¿ocurre en nuestra iglesia eso? Quiero que analicemos nuestro corazón, cada uno, y pensemos, ¿nos acercamos nosotros a aquellos que aparentan tener más dinero? Las apariencias. Bueno, es notable que el que tiene dinero tenga un cierto atractivo imantado, ¿verdad? Todos queremos ser amigos del que tiene mucho. Es increíble la mundanalidad, el amor a lo material, pero no precisamente estamos conscientes de ello todo el tiempo. No todos aquí se acercan a todos. No todos tienen amistades con el que menos tiene. Normalmente los que menos tienen, los más desfavorecidos económicamente hablando, no tienen mucho trato con los que más tienen. Y aquí hay un pecado de dos lados. El que más tiene menosprecia al que no tiene y el que no tiene envidia al que tiene. Este no es el tema ahora, pero ocurría en Corinto y de ambos lados había problemas en el corazón, actitudes. Si habitualmente te acercas a los que más tienen, te pregunto, ¿estás con esas actitudes contribuyendo a la unidad o a la división? Porque recordad que estamos viendo este primer punto. Podemos deshonrar a Cristo nosotros al participar de la cena del Señor, quizás inconscientemente, solamente al ser pretenciosos, al querer nosotros acercarnos habitualmente por lo que nuestro corazón nos dicta a aquellos que más tienen, pensando en hacer negocios, pensando en ganar o quitar alguna ventaja, porque así somos. O quizás, hermanos, esta mañana, si tu condición, la cual Dios permitió que tuvieras, es tener menos que otros hermanos, y en tu corazón ambicionás tener lo que otro tiene y te da rabia que otro tiene más que vos, y estás luchando en tu corazón por tener más al punto que pecas, ¿estás contribuyendo con esas actitudes a la unidad de la iglesia o estás contribuyendo a la división? Aquí Pablo dice, es necesario que ocurran divisiones para que se hagan manifiestos quiénes son genuinos y quiénes no. Lo que pasa es que aquellos que habitualmente se acercan a cada creyente pudiente, obviamente tienen una carencia de amor. No da gusto, humanamente hablando, acercarse a un hermano que quizás no te va a aportar nada. En el sentido económico, o no precisamente económico, de placer.
de deleite, no te haga reír, no te atraiga. Nosotros, hermanos, tenemos, escuchen, usar nuestra libertad para agradar a Cristo, para servirnos unos a otros. En esta cultura que impera tanto el yo, que impera tanto tus gustos, nosotros buscamos o dinero o placer, satisfacción inmediata, aquello que nos devuelva algo de paz o gozo o confort. Y cuando pensás en acercarte a alguien, ya pensás, si me acerco a esta persona me va a hablar sus problemas, hay que llevarla a su casa. Uno puede pensar, y pensamos así porque somos pecadores, egoístas. Y ocurría en Corinto, de una forma muy evidente. Hermanos, aplicaciones prácticas de esto es, las reuniones que tenemos los domingos deben reflejar igualdad en el cuerpo de Cristo y la dignidad que tenemos ante Dios. Debe ser un rebose del amor cristiano, en el sentido de servirnos mutuamente. ¿Cómo venís esta mañana? ¿Con qué actitud hoy venís al partir el pan? Al partir el pan, Pablo va a explicar más adelante va a explicar lo que es partimiento del pan y va a explicar los preparativos. Cada uno pruébese a sí mismo, dice, y participe. Evidentemente, partir el pan es un privilegio, pero como decía un predicador, es algo hermoso pero peligroso. Hermoso porque es un deleite lo que significa el gran privilegio de tener comunión con Cristo, con los hermanos, pero es un enorme peligro hacerlo de forma indebida. Uno puede morir, escuchen hermanos, sufrir castigo de parte de Dios y hasta morir, como veremos la semana que viene, al ignorar eso. Es tan peligroso, no se puede jugar con Dios. Pablo no sugiere ninguna solución habitual de hoy. Bueno, déjense de congregar, váyanse a otra iglesia. No, Pablo hay que solucionar el problema con humildad. Primer punto, entonces, ya hemos visto, deshonramos a Cristo cuando causamos divisiones. En segundo lugar, vamos a ver, cuidemos de no deshonrar a Cristo en el sacrificio de la cena del Señor. Al no deshonrar a Cristo, deshonramos a Cristo al ser egoístas e irreverentes. Versículo 20 al 22. Noten, dice, ¿cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor. Pablo es enfático. Ustedes se reúnen. Eso no es en nada lo que Dios estableció. Pablo usa allí la primera y única vez en la Biblia la frase cena del Señor. Se le conoce como al memorial, al partimiento del pan, se le conoce con 4 nombres o más. Por ejemplo, la cena del Señor, la mesa del Señor, en 1 Corintios 21. Partir el pan es el más común que vemos en Hechos, en 1 Corintios y Lucas. Y también se le llama la Eucaristía, acción de gracias o la bendición. Pero esta es la única referencia y probablemente, escuchen, tenga que ver con un sarcasmo de Pablo. Porque Pablo estaba pensando literalmente en la noche en que Cristo partía el pan. Porque eso va a decir en el versículo 23. Versículo 23 dice, la noche que Cristo fue entregado, tomó el pan y lo partió. Vean, eso tiene Pablo en mente. Así que Pablo está diciendo, la cena de Cristo, la cena del Señor versus la cena de ustedes. Y él dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es la cena del Señor. En nada se le parece. Pone al paralelo la cena de Cristo versus la cena de los Corintios. Para que noten la diferencia enorme, abismal que hay. Versículo 21. ¿Por qué? Aquí está el argumento del por qué no era. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, ellos solamente pensaban en ellos mismos. ¿Se acuerdan que les comenté de la reunión ágape, de la cena de amor? Bueno, era terrible esto. Ustedes leen los comentarios y comienzan a dar detalles de lo que probablemente ocurría. Había lugares
Ellos comenzaban a comer, no le esperaban a que llegasen a los otros. Y comían, y cuando llegaban por favor hermanos, piensen en esto, cuando llegaban los más pobres a la casa, ya no había comida. Y no solamente eso, sino que pasaban la humillación de quedarse parados sin comer, teniendo hambre, mientras que el resto que había comido, al punto de algunos embriagados de tanto tomar. Era algo, como dice Pablo, de no creer que estaba ocurriendo. Imagínense ir al culto y pasar esa vergüenza, esa humillación, sentirse no valorado, que te hagan eso. ¿Te fuiste alguna vez a la casa de alguien y no te dan asiento para comer? ¿O se olvidan de vos? ¿Cómo te sentís que empiezan a cenar y vos no estabas? Bueno, eso ocurría allí. Cada uno se adelanta a comer lo suyo y ¿qué me importa el otro? Ellos se habían olvidado de hacer las cosas pensando en el otro. Como Pablo enseñó en el capítulo 10, ellos no renunciaban para nada a su libertad. Ellos habían convertido la cena en un banquete caprichoso, egocéntrico, ególatra. Versículo 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. Son preguntas retóricas, sarcásticas de Pablo. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Esto era cualquier cosa menos reunión de amor. Abusaban de su libertad cristiana a un libertinaje. Se llenaban el estómago y se embriagaban. Pablo usa una fuerte imagen para choquearles. Cuando ellos lean eso, ellos mismos puedan juzgarse a sí mismos. En el 10:21, ustedes pueden leer que justamente Pablo dice la mesa de los demonios. Que no es compatible la mesa del Señor con la mesa de los demonios. Pero ahora Pablo dice, no es compatible el egocentrismo que tienen ustedes, la discriminación social, no es compatible con la mesa de amor, con la mesa del Señor. No es compatible. Pablo usa sarcasmo al decir, si van a comportarse así, háganlo en sus casas, no cuando la iglesia se reúne. No está dando permiso de que se embriaguen, hermanos. Pablo no está diciendo eso. Pablo está usando una forma de advertencia, de reto que usamos nosotros. Cuando quiere decir, si querés comportarte así, andate a la cancha. Decimos, si querés saltar a un alumno que es inquieto, andate a la cancha. Si vas a hacer así, no le estamos diciendo andate, sino que estamos llamándole al orden. Pablo está llamando al orden aquí. Si quieren comportarse así, háganlo en sus casas. Pero no cuando la iglesia se reúne, dice Pablo. Va a decir más adelante, hágase todo reverentemente y con orden. Es necesario el orden durante el culto. Porque si ellos persistían en comportarse así, no solamente estaban dañándole a los hermanos, sino estaban deshonrando a Cristo con su irreverencia. Pablo dice, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y eso son preguntas. Pablo usa preguntas para decir, juzguen ustedes mismos. Aquí está el caso. ¿Les parece que está bien esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es correcto o incorrecto? Para que ellos agachen la cabeza y digan, avergonzados, incorrecto. No les felicito, dice Pablo. Empieza con eso. No los alabo y termina con lo mismo, la misma palabra, que no les felicita. Es algo triste de no creer. Increíble. Ahora, como señala Garland, podemos preguntarnos, hermanos, ¿por qué había cristianos que no pensaban en los demás en aquella época? Porque la respuesta es sencilla. Porque esos cristianos reflejaban el pensamiento de la cultura de la época, de su época. Eran mundanos. La cultura de la época distinguía las clases sociales. A los ricos lo aplaudían, a los que tenían más, a la pompa, a la élite.
Ellos querían la fachada de aparentar tener más. ¿Se acuerdan que ellos estaban enamorados de la retórica, de aquellos que hablaban con cierto prestigio? Es más, uno de los puntos era que acusaban a Pablo que él no tenía eso. Eran mundanos. Y habían traído el mundo a la iglesia. Cuidado con eso, porque quizás nosotros también, ¿cuánto de nosotros todavía el mundo está en nosotros? ¿Cuántas ideas culturales de hoy afectan nuestra manera de comportarnos, aún en la iglesia? No sé, no es tan fácil pensar algún ejemplo de la cultura de hoy. En aquella época, ya tenemos aquí explícito, era muy exacerbado, muy acentuado, el rico aquí y el pobre allá. Aparte de las divisiones de ideas, de que era yo de Pablo, yo de Apolos, aparte de esas divisiones estaban esto, que era más horrible todavía. ¿Somos parecidos a los de Corinto, hermanos? En el sentido de que el mundo está en nosotros. ¿Cuánta influencia el mundo tiene en nosotros hoy? Analicemos nuestro egoísmo solamente. Como dije hace rato, ¿mantenés tu distancia de personas dentro de esta iglesia? No sé, ustedes pueden pensar en una persona que no conocen en lo absoluto. Venís durante 1, 2, 3 años y sin embargo no te sabes el nombre ni la necesidad de otro. ¿Cómo vas a orar por otro? ¿Cómo vas a bendecir a otro hermano? Los dones que Dios otorga, vamos a estudiar más adelante, son para el beneficio y el crecimiento de la iglesia. No es para tu propio uso, es para la iglesia. Cuando venís pues a la iglesia, no solamente venís a recibir, sino a dar tus dones, tu servicio, tu amor y atención a otros. Y especialmente a Dios, tu honra de vida a Dios. Hermanos, esta mañana venimos y tenemos justamente el partimiento del pan. Y en el partimiento del pan venimos, en teoría, venimos preparados. Venimos preparados porque se avisa con tiempo. ¿Con tiempo para qué? Para que nos arrepintamos, para que analicemos nuestro corazón y si hay pecado no confesado, lo confesemos. La Biblia promete que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este ritual es solamente y de forma exclusiva para cristianos. Nosotros, y como la Biblia enseña, no damos a no cristianos. Por eso es que cuando hay invitados, el partimiento del pan, por respeto, por amor, no se les sirve a los invitados hasta estar seguros de que son hermanos. Y a los que son hermanos se presupone que se han preparado. Han venido, están orando la semana, hablado con Dios en intimidad, en una comunión sincera, no fingida. Y venís esta mañana para tributar a Dios tus cánticos, agradecer por tu semana, lo que fue tu lucha con el pecado, hablar con tus hermanos en la fe que tuvieron la misma lucha, tus compañeros de batalla. ¿Ese es el caso? ¿O será el caso que venís aquí totalmente ajeno a esto que dije? Venís aquí como que en frío, ¿qué hablar con Dios ni nada? ¿Leíste poco tu Biblia? ¿Oraste poco? ¿Qué confesar pecados ni te acordás? ¿Cómo venís esta mañana, hermano? Lo que va a hacer Pablo, y terminando ya, es en el capítulo 11, 23... Dice, Pablo termina esta porción, se me fue el versículo, aquí está. Después que Pablo enseña la perversión, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Vean, él ya había enseñado y argumenta, él recibió de Cristo mismo.
lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, en esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta era la enseñanza que tenían ellos de partir el pan y beber la copa. Y Pablo les va a recordar y ahora va a explicar, va a advertir. Noten cómo termina el 33, por favor. Así que, concluye Pablo, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esto es el ágape, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hay un montón de cosas que resolver, pero cuando Pablo iba ahí personalmente, pero esto, menos mal, dejó por escrito. Pablo concluye ahí en el 32 y el 33 lo que empieza en el 17. El problema de la falta de comunión y el egoísmo exacerbado en Corinto. En conclusión, podemos, a la luz de esto, que deshonramos el sacrificio de Cristo, la cena del Señor al proveer, al causar divisiones y ser egoístas, podemos pensar una conclusión válida. Hacer caso omiso a las necesidades del hermano, no cualquiera, del hermano, equivale a menospreciar a la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios, hermanos queridos, se compone no de piedras sin vida, sino la iglesia de Dios son las piedras vivas. Personas que podemos herir de forma irreparable, podemos lastimar. Debemos cuidar, hermanos, nuestras conductas. Debemos cuidar nuestro tropiezo a otro. Primeramente, cada uno viene preparado, en el sentido de se prepara para venir en comunión con Dios, su corazón. Pero en segundo lugar, debemos cuidar nuestras relaciones, no herir al hermano, cómo tratamos al otro, independientemente a que perdamos dinero o no. Pensando en eso, hay un salmo. Quiero, como pensamiento devocional, mostrarles de vuelta cómo un creyente actúa aún en injusticia. Salmo 15, versículo 4. Cuando hacía el devocional de este versículo, me llamó la atención, porque el Salmo 15 habla de los íntegros. Pregunta David, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y responde él, el que anda en integridad y el que hace justicia, el que habla verdad de tu corazón. Versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Versículo 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Él menosprecia a los que no temen a Dios, pero él dice allí, pero a los que temen a Dios, honra a los que temen a Dios. Y esta frase, noten, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Un creyente actúa así, hermano, aunque él reciba el daño por cumplir su palabra con otro. El que aún jurando en daño suyo. Vean, este es el hombre íntegro, el creyente, muy distinto al de Corinto. Ellos pensaban en sí mismos. La indicación bíblica es mirando no por lo suyo propio, sino por los otros. Que el Espíritu de Dios esta mañana nos encuentre, no faltos, sino que podamos con honestidad delante de Dios evaluar nuestros corazones, hermanos. Y ver, admitir, porque por ahí se empieza, que podamos admitir y no echar la culpa a otro. Lo que pasa es que Él nos acerca. Yo estoy acá, pero no se me acerca. Hermanos, tenemos que actuar. El amor es hechos, no palabras. Amar en hechos y en verdad significa servirnos unos a otros, sin esperar nada a cambio. Eso, sin esperar que esa conversación te agrade, te distraiga, te entretenga, sin esperar que recibas algún pollo. Yo no sé lo que estás esperando o lo que espera nuestro corazón pecador. Nosotros deberíamos servirnos unos a otros
Como dice aquí el Salmo, aún recibiendo el daño, aún pagando el pollo nosotros. Y qué bueno poder hacerlo esta mañana, donde en teoría ya hemos hecho el análisis previo. Ya hemos venido nosotros con el análisis para participar del memorial, del partimiento del pan, que es el símbolo del cuerpo de Cristo, y el vino, que representa la sangre derramada de Cristo. La sangre derramada de Cristo. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Cristo es el ejemplo supremo de sacrificio, de amor sacrificial. El siguiente domingo vamos a adentrarnos en la dicha de lo que es la cena del Señor, explicar los símbolos, la teología que hay ahí inmersa y el por qué lo festejamos, por qué lo hacemos una vez al mes, por qué lo hacemos de esta forma y responder las preguntas que hay en torno a esto. Basta con tener esto en mente, hermanos. Estamos delante de Dios esta mañana. El ojo de Dios examina aún tus pensamientos que son íntimos y privados. Que Dios te encuentre íntegro. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Señor, hemos visto la perversión que en la iglesia de Corintios se dio acerca de lo que fue el festejo de la Cena del Señor. Nosotros, Señor, no somos diferentes a ellos en que también somos pecadores, también somos egoístas. Pero, Señor, en tu gracia nosotros estamos amparados y tu gracia nos transforma. Te rogamos, Señor, que tu palabra toque nuestros corazones fuertemente, podamos arrepentirnos, podamos primeramente ver nuestra condición, porque es tan engañoso el pecado que no podemos vernos adecuadamente a nosotros mismos. Nuestro propio juicio está velado, Señor, muchas veces por el pecado. Háblanos fuertemente con tu palabra para poder ser humildes, como tu palabra exige, poder celebrar con una conciencia limpia la cena del Señor. En Cristo Jesús. Amén.